En Zaragoza, las fábricas trabajan de noche. Textil, comida, metal. Las jóvenes salen del turno nocturno, esperan el autobús, van a casa, o iban. María Torres no pudo. 19 años, trabajadora textil. Lunes 28 de mayo de 1984, el turno de noche había terminado. A las 6 de la mañana, sus amigas llamaron a la policía. María no subió al autobús. La encontraron detrás de la fábrica, estrangulada, todavía con su ropa de trabajo. En el bolsillo, su salario semanal. No fue un robo, no fue una violación, solo muerte. La séptima víctima, la octava, había otras desaparecidas. La policía no podía contarlas. Los medios enloquecían. El monstruo de Zaragoza. Soy el detective Antonio Banderas, y este monstruo ahora cazaba a chicas trabajadoras, más fáciles, más vulnerables. Lunes, 28 de mayo de 1984. Las 6:15 de la madrugada. Zaragoza despertaba a otro día laboral bajo la neblina del Ebro. En el polígono industrial Cogullada, donde las chimeneas de las fábricas competían con las torres de la Basílica del Pilar en el horizonte, el turno de noche terminaba su jornada de 8 horas. Pilar Sánchez y Dolores Martín esperaban en la parada del autobús, tiritando bajo el fresco de la madrugada aragonesa. Llevaban haciendo el mismo turno en Textiles Aragón durante 3 años. María Torres, su compañera de sección, siempre las acompañaba, pero esa mañana no había aparecido. «Qué raro», murmuró Pilar mirando su reloj barato. «María nunca falta». «A lo mejor se quedó haciendo horas extra», sugirió Dolores, aunque ambas sabían que el supervisor no había autorizado extras esa semana. El autobús llegó, se fueron, pero la inquietud las acompañó hasta casa. María no solo era puntual, era metódica, predecible. Algo no cuadraba. A las 7:30, Pilar llamó a la pensión donde vivía María. La patrona, una mujer mayor llamada Encarna, confirmó sus temores. «No ha vuelto desde ayer por la tarde. Pensé que se había quedado con alguna amiga». La policía fue notificada a las 8 de la mañana. A las 8:45 encontraron a María. Estaba detrás de la nave industrial, entre los contenedores de basura y la valla que separaba la fábrica del descampado. Su cuerpo pequeño parecía una muñeca rota, tirada sin ceremonia. El uniforme azul de la fábrica estaba intacto, el pelo recogido en la redecilla reglamentaria. Pero su cuello contaba otra historia. Marcas profundas de estrangulación, petequias en los ojos, la lengua hinchada asomando entre labios amoratados. El inspector jefe de la Policía Nacional en Zaragoza, Joaquín Mendoza, contempló la escena con creciente horror. No por la muerte en sí, llevaba 20 años en el cuerpo y había visto cosas peores, sino por lo que significaba. «Es la séptima», dijo su subordinado, el inspector García. «La séptima en 2 meses». «8», corrigió Mendoza. «Si contamos a la chica que apareció en el Ebro la semana pasada». La prensa había bautizado al asesino como el estrangulador de Zaragoza, pero Mendoza odiaba los apodos sensacionalistas. Lo que tenían entre manos era un depredador metódico que había convertido las calles de Zaragoza en su coto de caza. Las víctimas compartían un perfil escalofriante en su simplicidad. Mujeres jóvenes, entre 18 y 25 años, trabajadoras o estudiantes, asesinadas por estrangulación manual. Sin violación, sin robo, sin ritual aparente. Solo muerte rápida y brutal. En Madrid yo estaba terminando el informe del caso del profesor Venenoso de Málaga cuando recibí la llamada urgente. El comisario general no perdió tiempo en preliminares. «Banderas, necesito que vayas a Zaragoza inmediatamente. Tenemos un problema grave». «¿Qué tipo de problema?» «Un estrangulador. 8 mujeres muertas en 2 meses. La ciudad está al borde del pánico. Y lo peor, creemos que se está acelerando». Durante el viaje en tren a Zaragoza, revisé los expedientes que me habían enviado. Las víctimas formaban un catálogo del horror. El patrón era errático en cuanto a ubicación y momento, pero consistente en método. Todas estranguladas manualmente, todas encontradas horas después de la muerte, todas sorprendidas aparentemente cuando estaban solas. Zaragoza me recibió con su mezcla característica de historia milenaria e industrialización moderna. La ciudad del Ebro, cruce de caminos desde tiempos romanos,
Ahora enfrentaba un terror muy contemporáneo. Mendoza me esperaba en la comisaría central, un edificio funcional que olía a tabaco rancio y desesperación. Era un hombre de unos 50 años, con esa complexión robusta de los aragoneses y ojos que habían visto demasiado. Gracias por venir, Banderas. Esto se nos está yendo de las manos. Las mujeres tienen miedo de salir solas. Las fábricas están teniendo problemas para cubrir turnos de noche. Y nosotros no tenemos nada. ¿Nada? Ningún testigo fiable, ningún patrón geográfico claro. Las mata en sitios diferentes, callejones, descampados, edificios abandonados. No hay conexión entre las víctimas más allá del perfil general. ¿Cámaras de seguridad? Mendoza rió amargamente. En 1984 en Zaragoza, las únicas cámaras que hay están en 2 bancos del centro. El resto de la ciudad es un agujero negro de vigilancia. Visité la escena del crimen más reciente. El polígono industrial de Cogullada era un laberinto de naves y callejones, perfecto para un depredador. Durante el día bullía de actividad. De noche, cuando solo quedaban los turnos nocturnos, se convertía en territorio hostil. María salió por aquí, me explicó el supervisor de la fábrica. Un hombre nervioso llamado Ramírez. Siempre salía por la puerta lateral porque el autobús para más cerca. ¿A qué hora exactamente? El turno termina a las 6, pero María siempre era de las primeras en fichar. Digamos 6:05. ¿Algún problema con compañeros? ¿Alguien que la molestara? María era una buena chica, trabajadora, callada, no se metía con nadie. Era el mismo estribillo con todas las víctimas. Mujeres normales, sin enemigos aparentes, cuyo único crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. O eso parecía. ¿Por qué un asesino elige víctimas aparentemente al azar? ¿Hay siempre un patrón oculto esperando ser descubierto? Entrevisté a las compañeras de María. Pilar y Dolores estaban visiblemente afectadas, pero también aterrorizadas. Ahora vamos siempre juntas, me dijo Pilar, incluso al baño durante el turno. Pero no podemos estar juntas todo el tiempo. Vivimos en barrios diferentes. María vivía en San José, añadió Dolores. Tenía que coger el 21 y luego caminar 10 minutos. Siempre le decíamos que se mudara más cerca. ¿Notaron algo raro en los últimos días? ¿Alguien merodeando? Las dos se miraron. Fue Dolores quien habló. Hace como 2 semanas María mencionó que sentía que alguien la seguía, pero cuando se daba vuelta, no veía a nadie. Pensamos que era paranoia por las otras muertes. Un detalle interesante. ¿El asesino acechaba a sus víctimas antes de atacar? Expandí la investigación. Visité los lugares donde habían encontrado a las otras víctimas, buscando patrones que la policía local pudiera haber pasado por alto. Carmen Jiménez había sido encontrada cerca de la Basílica del Pilar, Elena Ruiz en el campus universitario, Isabel Morales detrás de un bar en el Casco Viejo. Cada ubicación diferente, pero todas cerca de paradas de transporte público. Observé estudiando el mapa. El asesino las intercepta en sus rutas habituales. Ya lo habíamos notado, dijo García, pero hay cientos de paradas en Zaragoza. No podemos vigilarlas todas. No es necesario. El asesino no elige las paradas, elige a las víctimas y las sigue hasta encontrar el momento oportuno. Esto sugería premeditación, estudio de las rutinas. No era un asesino impulsivo, sino un cazador paciente. El break en el caso vino de una fuente inesperada. Amparo Ruiz, una prostituta que trabajaba en la zona del compromiso de Caspe, se presentó en comisaría 3 días después de la muerte de María. Yo sé algo del estrangulador, dijo sin preliminares, pero quiero protección. Amparo era una mujer de unos 30 años, prematuramente envejecida por la vida dura, pero sus ojos eran agudos, observadores. Hace 2 semanas un cliente me pidió algo raro. Quería que me hiciera la muerta mientras me estrangulaba. Suave, dijo. Solo un juego. ¿Y? Le dije que no hago esos juegos. Se enfadó mucho. Dijo que todas las mujeres eran iguales, que no entendían. Luego se fue. ¿Puede describirlo? Claro que sí. Tengo buena memoria para las caras raras. Unos 35 años, pelo castaño, bigote, manos grandes, muy grandes, y un detalle,
Llevaba un uniforme. ¿Qué tipo de uniforme? De seguridad, de esos guardias jurados. Tenía el logo de Prosegur en el pecho. Un guardia de seguridad. Alguien con acceso a muchos lugares. Alguien en quien la gente confía instintivamente. Alguien acostumbrado a patrullar de noche. La empresa Prosegur tenía contratos con varias fábricas del polígono, incluida Textiles Aragón. También con la universidad, varios edificios de oficinas y comercios del centro. Necesitamos la lista de todos los empleados de Prosegur en Zaragoza, ordené. Son más de 100, advirtió Mendoza. Entonces empezamos a filtrar. Hombres de unos 35 años, con bigote, asignados a rutas nocturnas. La lista se redujo a 12 candidatos. Comenzamos las verificaciones discretas. No podíamos alertar al sospechoso. Fue García quien hizo la conexión crucial. Jefe, mire esto. Roberto Castel, 34 años, guardia desde hace 5 años. Su ruta incluye la fábrica textil, 2 edificios cerca de la universidad y patrullas por el casco viejo. Eso cubre 3 de las escenas del crimen. Hay más. Pidió cambios de turno específicos que coinciden con las noches de los asesinatos. Roberto Castel, un nombre común para un monstruo nada común. Si esta investigación te mantiene en tensión, suscríbete para no perderte el desenlace de este caso real. Organizamos vigilancia discreta sobre Castel. Vivía solo en un piso modesto en Las Fuentes, un barrio obrero, divorciado, sin hijos, sin antecedentes penales. El perfil de un hombre invisible. Durante 3 días lo seguimos. Su rutina era metódica. Dormía hasta el mediodía, comía en el mismo bar, hacía ejercicio en casa. Pudimos verlo por la ventana haciendo flexiones, obsesivamente, y salía a trabajar a las 10 de la noche. Pero la 4ª noche fue diferente. Llamó diciendo que estaba enfermo. Sin embargo, a las 11 de la noche salió de casa vestido de civil. Todos los equipos alerta, ordené por radio. El sospechoso está en movimiento. Castel caminó durante 40 minutos, aparentemente sin rumbo. Pero yo reconocí el patrón. Estaba cazando. Observaba a cada mujer joven que pasaba, evaluando, descartando. Finalmente, en la Plaza San Felipe, vio a su presa. Una joven de unos 20 años salía de un bar de tapas, despidiéndose de sus amigas. «Nos vemos mañana», les dijo. «Vivo aquí cerca». Las amigas se fueron en dirección opuesta. La joven, que después sabríamos se llamaba Marta Piñeiro, comenzó a caminar sola. Castel la siguió a distancia prudencial. «No intervengan todavía», ordené. «Necesitamos que intente algo para tener pruebas sólidas». Marta dobló por una calle lateral, más oscura, más vacía. Castel aceleró el paso. Nosotros también. Sucedió rápidamente. Castel la alcanzó, le habló. Desde nuestra posición no podíamos oír, pero vimos a Marta negar con la cabeza, intentar seguir caminando. Castel la tomó del brazo. «Prepárense», susurré. Marta forcejeó. Castel la empujó contra la pared. Sus manos fueron hacia su cuello. «¡Ahora!». Salimos de las sombras. Castel nos vio, soltó a Marta y echó a correr. Pero no llegó lejos. García lo tacleó en la siguiente esquina. «No he hecho nada», gritaba mientras lo esposaban. «Solo hablaba con ella». Marta estaba en shock pero ilesa. Dijo que era guardia de seguridad, que había visto a alguien sospechoso siguiéndome. Quería acompañarme a casa por mi seguridad. Cuando dije que no, en comisaría Castel mantuvo su historia. «Es un malentendido. Soy guardia de seguridad. Es mi trabajo proteger a la gente». «¿Por eso estrangulaste a 8 mujeres?», le espeté. Por primera vez algo cambió en su expresión. «No sé de qué habla». «María Torres, la mataste hace 4 noches. Estaba enfermo en casa». «No, te vimos salir y tenemos una testigo que te identifica pidiendo juegos de estrangulación». La mención de Amparo lo descolocó. No esperaba que una prostituta fuera a la policía. «Esa puta miente. ¡Nunca!». «¿Nunca qué? ¿Nunca fuiste con prostitutas? ¿O nunca pediste que fingieran estar muertas mientras las estrangulabas?». El interrogatorio duró horas. Castel era resistente, pero las grietas comenzaron a aparecer cuando le mostramos su horario cruzado con las muertes. «Coincidencia», insistía.
Pero cuando registramos su apartamento, las coincidencias se acumularon. Un álbum de recortes con noticias de los asesinatos. Un cuaderno con descripciones detalladas de mujeres, incluyendo varias de las víctimas. Y lo más condenatorio, objetos personales. Un pañuelo de Ana Beltrán, un pendiente de Carmen Jiménez, un llavero de Elena Ruiz, trofeos. Confrontado con la evidencia, Castell finalmente se quebró. No quería matarlas, dijo con voz monótona. Solo quería sentir. ¿Sentir qué? Poder, control. Por un momento soy Dios. Decido si viven o mueren. Y cuando dejan de luchar, cuando se rinden, es hermoso. La confesión completa de Castell revelaría una mente retorcida más allá de lo imaginable. La confesión de Castell fue un viaje a la oscuridad de una mente psicopática. Había empezado con fantasías durante sus rondas nocturnas. Veía mujeres vulnerables y se imaginaba lo fácil que sería. La primera fue un accidente, afirmó, hablando de Ana Beltrán. Estaba patrullando cerca del hospital. La vi salir sola, cansada después de un turno largo. Solo quería hablar, pero ella gritó. Tuve que callarla. La estrangulaste. No quería, pero una vez que empecé, no pude parar. Era como una droga. El poder, el control, ver la vida desaparecer de sus ojos. Después de Ana, las fantasías se volvieron necesidad. Estudiaba a sus víctimas durante sus patrullas, aprendía sus rutinas, esperaba la oportunidad perfecta. El uniforme ayudaba. La gente confía en los guardias de seguridad. Algunas incluso agradecían que las acompañara. ¿Todas eran desconocidas? Por primera vez mostró emoción real. Ira. No eran desconocidas. Las conocía, las observaba, sabía sus nombres, sus trabajos, sus rutas. Eran mías desde el momento en que las elegía. La psicóloga forense, doctora Alejandra Vidal, diagnosticó trastorno de personalidad antisocial con rasgos sádicos. No muestra remordimiento real. Para él, las víctimas no eran personas, sino objetos para satisfacer su necesidad de control. El acto de estrangular, de sentir la vida extinguirse bajo sus manos, le proporcionaba la única sensación genuina que podía experimentar. El juicio fue breve, las pruebas eran abrumadoras. 8 cargos de asesinato, un intento de asesinato, cadena perpetua. Pero en su declaración final, Castell dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. Hay otros como yo, con uniforme, con autoridad, con la confianza de la gente, observando, esperando. Yo solo fui el que atraparon. Fue condenado en diciembre de 1984. Las familias de las víctimas encontraron algo de paz, aunque el dolor permanecería para siempre. El caso Castell reveló fallas sistemáticas en la seguridad privada. Las empresas hacían verificaciones mínimas de antecedentes. No había evaluaciones psicológicas. Hombres con poder y autoridad patrullaban las calles sin supervisión real. Después del caso, se implementaron nuevos protocolos. Evaluaciones psicológicas obligatorias, verificaciones más exhaustivas, supervisión de rutas. Pero todos sabíamos que era cerrar la puerta después de que el caballo había escapado. Entrevisté a supervivientes y familiares meses después. El trauma colectivo era palpable. Mi hermana confiaba en todo el mundo, me dijo el hermano de Ana Beltrán. Era enfermera, cuidaba a la gente. No podía imaginar que alguien con uniforme fuera peligroso. La madre de María Torres aún trabajaba en la misma fábrica textil. No podía dejarla, es lo único que me queda de ella. Trabajábamos en la misma sección. Ahora, cada vez que miro su puesto vacío, Pilar y Dolores, las compañeras de María, habían desarrollado un sistema elaborado de seguridad. Nunca solas, siempre con silbatos, rutas iluminadas. El miedo no se va, me confesó Pilar. Cada vez que veo un guardia de seguridad, me pregunto. Un año después del juicio, recibí una carta de Castell desde la prisión. Su caligrafía era meticulosa, obsesiva. Detective Banderas, me pregunto si piensa en mí como yo pienso en usted. Fue el único que me entendió, que vio más allá del uniforme. Los demás solo veían a un monstruo. Usted vio a un artista. ¿Sabe qué es lo más gracioso? En prisión me respetan. Los otros presos me temen y me admiran. El estrangulador me llaman.
Tengo más poder aquí que nunca tuve fuera. A veces por la noche cierro los ojos y recuerdo, no los rostros, esos se desvanecen. Recuerdo las sensaciones, el pulso acelerándose bajo mis dedos, luego ralentizándose, luego silencio. Era música, detective, una sinfonía que solo yo podía dirigir. ¿Sabe cuántas mujeres vi durante mis 5 años de patrulla? Miles. Y solo elegí 8. Debería darme crédito por mi autocontrol. Le dejo con un pensamiento. ¿Cuántos otros guardias, policías, médicos, profesores están ahí fuera ahora mismo, observando, fantaseando? Yo solo fui el que actuó, el honesto. Dulces sueños, Roberto Castell. No respondí, pero la carta me perturbó más de lo que quería admitir, porque tenía razón en algo. Los depredadores a menudo se esconden tras máscaras de autoridad y confianza. En 1989, 5 años después de los crímenes que dejaron a Zaragoza marcada por el miedo, regresé a la ciudad para asistir a una conferencia sobre seguridad ciudadana. La Zaragoza que encontré era un lugar transformado, como si la ciudad hubiera decidido reconstruirse desde sus propias cicatrices. Las calles, que una vez habían sido oscuras y traicioneras, ahora estaban iluminadas por farolas modernas, cuyo resplandor frío parecía desafiar a las sombras. Cámaras de seguridad, discretas pero omnipresentes, vigilaban desde postes y esquinas, sus lentes capturando cada movimiento con una precisión mecánica. En los polígonos industriales, los protocolos se habían endurecido. Servicios de transporte seguro para los turnos nocturnos, horarios estrictamente coordinados y guardias privados que patrullaban los alrededores con linternas y walkie-talkies. La ciudad había aprendido a protegerse, pero el costo de esa lección seguía siendo una herida abierta, un recordatorio de las vidas que no pudieron salvarse. Caminé por el polígono industrial de Cogullada al atardecer, donde el aire aún llevaba el olor acre del metal y el aceite, mezclado con el zumbido constante de las máquinas que nunca descansaban. Textiles Aragón, la fábrica donde María Torres había trabajado hasta aquella fatídica noche de 1984, ya no existía. Sus puertas cerraron, derrotadas no solo por el trauma que manchó su nombre, sino por la crisis económica que azotó la región como una tormenta implacable. Los edificios vacíos, con sus ventanas rotas y sus paredes descoloridas, parecían fantasmas de una época pasada. Sin embargo, otras fábricas seguían funcionando, sus chimeneas exhalando humo hacia un cielo que se oscurecía lentamente. Los autobuses, ahora organizados y puntuales, aguardaban al final de cada turno, con conductores que verificaban nombres en listas antes de partir. Era una medida sencilla pero poderosa, una promesa de que ninguna trabajadora volvería a caminar sola en la penumbra. En una cafetería cerca de la comisaría, me reuní con Mendoza, mi viejo compañero, cuyo rostro ahora llevaba las marcas de un hombre que había cargado demasiados años de dolor. Su cabello, antes negro como la noche, estaba salpicado de hebras plateadas, y sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con una chispa de determinación. Estaba a punto de jubilarse, pero el caso del estrangulador de Zaragoza seguía siendo una sombra que lo seguía a todas partes. El caso Castell nos cambió a todos, confesó mientras removía su café con una cucharilla, el sonido metálico resonando como un eco en la mesa. Ya no asumimos nada. Cada uniforme, cada placa, cada rostro que parece inofensivo, todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Hice una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. ¿Es eso bueno?, pregunté, buscando un atisbo de esperanza en su respuesta. Él me miró con una mezcla de resignación y firmeza que solo los años de experiencia pueden forjar. Es necesario, Banderas. La confianza ciega mata. Tú lo sabes mejor que nadie. Sus palabras me transportaron de inmediato a aquellos días oscuros de 1984. Las noches llenas de sirenas, las mañanas cargadas de titulares que helaban la sangre, los rostros de las familias destrozadas por la pérdida. Habíamos pasado horas interminables revisando informes, interrogando a testigos, buscando pistas en callejones húmedos y fríos donde el eco de nuestros pasos parecía burlarse de nosotros. Cada detalle de aquellos meses estaba grabado en mi memoria.
El sonido de los teléfonos en la comisaría, el olor a café rancio en las noches largas, la tensión en el aire cada vez que llegaba una nueva llamada. Zaragoza había sido una ciudad confiada, un lugar donde las trabajadoras caminaban a casa sin temor, hasta que Castell rompió esa ilusión y nos obligó a todos a mirar la oscuridad que se escondía bajo la superficie. Antes de partir, sentí una necesidad casi instintiva de visitar el cementerio de Torrero. Era un lugar tranquilo, casi etéreo, con hileras de lápidas alineadas bajo la sombra de cipreses antiguos. El sol de la tarde proyectaba una luz suave, pero el aire estaba cargado de una melancolía que se adhería al alma. Allí encontré las 8 tumbas, 8 historias truncadas por una crueldad que aún me costaba comprender. Me detuve frente a la de María Torres. Un ramo de flores frescas, probablemente colocado por su madre, descansaba junto a la lápida, sus pétalos vibrantes contrastando con la piedra fría. Me contaron que su madre aún visitaba cada semana, como si el acto de llevar flores pudiera mantener viva la memoria de su hija. La inscripción en la lápida era sencilla, pero cada palabra parecía un grito silencioso contra la injusticia. Seguí caminando, deteniéndome ante cada tumba, leyendo los epitafios que intentaban capturar la esencia de aquellas jóvenes. En la de Ana Beltrán, las palabras grabadas decían: «Tu bondad vivirá para siempre». En la de Carmen Jiménez: «Amada hija, hermana, amiga». En la de Elena Ruiz: «La justicia que no pudo defender en vida, la encuentra en la memoria». Cada inscripción era un intento desesperado de dar sentido a lo que no lo tenía. Un recordatorio de que aquellas mujeres no eran solo nombres en un expediente policial, sino vidas llenas de sueños, risas y promesas. Eran hijas que nunca volverían a casa, hermanas que dejaron mesas vacías, amigas cuya ausencia aún dolía a quienes las amaron. Mientras estaba allí, rodeado de lápidas, pensé en lo injusto que era que sus historias se redujeran a unas pocas palabras talladas en piedra, cuando cada una merecía capítulos enteros en el libro de la vida. Pensé en Castell, el hombre que había destrozado tantas familias. Seguía vivo, encerrado en la prisión de Daroca, cumpliendo cadena perpetua en una celda que nunca podría devolver lo que había robado. Me contaron que, en un giro grotesco del destino, ahora ofrecía charlas a otros reclusos sobre seguridad personal. La ironía era como un veneno que se deslizaba lentamente por la garganta, corrosivo y amargo. ¿Cómo podía alguien que había usado un uniforme de guardia para ganarse la confianza de sus víctimas hablar de seguridad? Su disfraz de protector había sido su arma más letal, una fachada que le permitió moverse entre las sombras sin ser cuestionado. Había explotado la confianza ciega de una ciudad y lo había hecho con una precisión escalofriante. Y sin embargo, allí estaba, respirando, hablando, mientras las mujeres que asesinó descansaban bajo tierra, silenciadas para siempre. De pie en el cementerio, bajo el susurro de los árboles, reflexioné sobre la advertencia de Mendoza. ¿Cuántos otros Castell existen en el mundo? Hombres que visten uniformes, que llevan insignias de autoridad, que caminan entre nosotros con sonrisas falsas y agendas ocultas. ¿Cuántos esperan, pacientes, el momento perfecto para actuar? La pregunta me perseguía, como un eco que reverberaba en cada rincón de mi mente. Cada vez que veo a un guardia de seguridad patrullando en la noche, una parte de mí se tensa, como si mi instinto aún estuviera buscando al depredador escondido tras la máscara del protector. Había aprendido a desconfiar, no por cinismo, sino por necesidad, porque el caso de Zaragoza me había mostrado que los monstruos no siempre rugen. A veces solo sonríen y ofrecen ayuda. Esa tarde volví a la conferencia, pero mi mente seguía atrapada en el cementerio, en las fábricas, en las noches de 1984. Escuché a expertos hablar de estadísticas, de nuevas tecnologías, de políticas públicas que prometían un futuro más seguro. Hablaban de cámaras más avanzadas, de sistemas de rastreo, de coordinación entre agencias. Pero ninguna cámara, ningún protocolo podía borrar el pasado. Zaragoza había aprendido a protegerse, sí, pero también había aprendido a temer. Y yo, que había mirado al monstruo a los ojos,
Sabía que la verdadera seguridad no viene de las luces o las cámaras, sino de la vigilancia constante, de no bajar la guardia nunca, de cuestionar incluso a aquellos que parecen estar allí para protegernos. Antes de dejar la ciudad, di un último paseo por el centro de Zaragoza. Las calles estaban llenas de vida, familias paseando, niños riendo, parejas compartiendo un café en las terrazas. Pero bajo esa normalidad, sentía el eco de las lecciones del pasado. La ciudad había cambiado, pero no podía olvidar. Y yo tampoco. Cada farola, cada cámara, cada autobús nocturno era un recordatorio de lo que se había perdido y de lo que se había ganado a un costo tan alto. Mi nombre es Antonio Banderas. Soy el detective Banderas. El caso del estrangulador de Zaragoza me marcó de una manera que pocas cosas lo han hecho. Me enseñó que los monstruos más peligrosos no son los que acechan en callejones oscuros, sino los que se visten de protectores, los que usan la confianza como un arma. Porque cuando el guardián se convierte en depredador, ¿quién nos protege de los guardianes? Esa pregunta me acompaña, como una sombra que nunca se desvanece. Y estoy seguro de que no soy el único que la lleva consigo, resonando en el silencio de la noche, como un recordatorio de que la vigilancia nunca termina.